Entonces, les marco que estoy grabando. Bien. Ahora, am, en este ejercicio que vimos antes, tenemos a la tierra como como un insumo fijo. ¿Por qué no puedo? A ver. Dibujar. Es fijo y las cabras como variable. ¿Sí? Vamos a algo que nosotros podríamos hacer es primero, ahora cambiar y dejar la hectárea variable y las cabras fijas. ¿Sí me explicó? Podríamos cambiarlo ahora. Si recuerdan, vimos que esta que está aquí, yo puedo decir que función de y es igual a x, cuando dijimos que y, el producto, estaba en función de x. Pero como está en función de dos insumos, puedo decir que está en función de x1 y de x2, de dos insumos, ¿sí? Dice que es inestable mi conexión, me espero tantito. De todas maneras, si hay problema, me dice. Bueno, entonces, estos dos insumos van a cambiar la cantidad de producto. Aquí lo que dejé fijo fue la hectárea y las cabras como variables. Ahora yo lo podría hacer al revés. Quiero dejar fijo las cabras y poner variables la hectárea. ¿Cómo harían? Bueno, nada más de manera algebraica, vamos a recordar que yo puedo modificar cualquiera de estos elementos de la ecuación, siempre y cuando modifique todos, ¿verdad? Por ejemplo, si lo divido entre 2, para mantener la igualdad de la ecuación, todos tendría que modificarlos, dividirlos entre 2. Si lo elevo al cuadrado, para mantener la igualdad de la ecuación, todo tendría que elevarlos al cuadrado y seguiría siendo la misma ecuación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Sí. Entonces, ahora lo que yo quiero es dejar, voy a hacer aquí, voy a copiar estos valores aquí. Son a partir de aquí que vamos a utilizar. Nada, voy a poner un colorcito para que recordemos. Y ahora, en el caso de las cabras, voy a brincarme el que es 0, pero voy a empezar a partir de abajo. Quiero que aquí, en todos los casos, sea 1. La cabra va a ser siempre una sola cabra. ¿Cómo convierte este número de aquí en un 1? Para ponerlo acá. ¿Qué operación matemática harían para convertirlo en 1? Que el 2 se convierte en 1, que el 3 se convierte en 1. Podría seleccionar, por ejemplo, la casilla del 3 y, bueno, ponerle igual a la celda donde lo quiere, le pone igual, selecciona la casilla del 3 y le pone menos la casilla de arriba. Quitarle 1, 2 menos 1. 3 menos 2, más bien. 3 Y menos va hasta 2. arriba. Ok, una Ajá. manera sería quitarle de adelante, pero un número cualquiera, ¿cómo lo convertimos en 1? Lo pasamos a número 1. Por ejemplo, Carlos, piensa en tu edad. Ajá. ¿Ya? Divídela entre tu edad. Ok, sí, ¿Qué 1. era? Sí, 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 sí. O sea, cualquier número dividido entre sí mismo da como resultado 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir para transformar entre él mismo. Y de esa manera me lo va a convertir en 1. ¿De acuerdo? Lo hago en todos los casos y siempre va a ser 1. ¿De acuerdo? Ahora, para mantener la igualdad de mi función, de la función que estoy aquí representando de esta, entonces lo mismo que hice con las cabras, ahora tengo que hacerlo con el producto y con el otro insumo. ¿De acuerdo? Entonces tengo que dividirlo no entre sí mismos, sino entre el número de cabras, porque lo dividí entre el número de cabras. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad de tierra la voy a dividir entre el número de
cabras, ¿sí? Ahorita le quito el formato que no sé por qué está en dinero, bueno, ya sé por qué, pero... Y luego lo copio. Ahí. ¿Sí? Y ahora, perdón, tendría que hacer esto en hectáreas. Me regreso. Perdón, las hectáreas. Estas hectáreas que están aquí las voy a dividir entre el número de cabras, porque entre el número de cabras dividí las cabras, y entonces tengo que dividir todos en 13. Y ahora la producción también la voy a dividirla entre el número de cabras, perdón, entre el número de cabras que está acá. Estoy haciendo todo mal, ¿por qué no me dicen? Voy ahorita, enseguida lo corrijo. Estas hectáreas las divido entre el número de cabras, pero estas cabras de aquí, ¿sí? Las cabras que teníamos antes, que son el valor. Para esta nueva relación, esta hora que tenemos, lo que hicimos fue dividir todos los elementos y, x1 y x2 entre el número de cabras. Al dividir el número de cabras, lo que queda entre cabras es 1 y ya se convierte en la unidad. Ahora tengo fijo las cabras, son todas las, siempre agrego una cabra, ¿sí? Pero la agrego a distintas cantidades de tierra. Ahora, vamos a ver cómo queda de abajo hacia arriba, fíjense. Aquí estoy agregando 0.10 de hectárea, ¿cuántos metros cuadrados son? ¿Cuántos metros cuadrados tiene una hectárea? ¿Cuadrados? Una hectárea son 10,000. Ajá, y 0.10. Pues 1,000 metros. 1000 metros cuadrados. Entonces aquí lo que estamos haciendo es poner una cabra en 1000 metros cuadrados. Y luego sigo dejando la cabra sola, una sola cabra, porque siempre va a ser una cabra. Ahora tengo fija la cabra y paso y en el siguiente nivel le agrego más tierra. A la misma cabra le doy 1100 metros, luego 1300, 1400. Es muy probable que, déjenme ponerle más decimales porque aquí seguramente está redondeando. Ok. Ahí estarían en metros, ¿no? 1000, 1111 metros, 1111, 1250, 1429. Voy subiendo la cantidad de tierra, ¿sí? Y dejo una sola hectárea. Y la leche, vean lo que está ocurriendo. Pasa de 281, 342, 413, 471, sube y también va a llegar a un punto de un valor máximo y empieza a disminuir. Aquí ahora estamos dejando una sola cabra y a la misma cabra le estamos poniendo, le damos más tierra disponible. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Me explicó? Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces ahora podemos tener aquí el producto medio y podemos tener el producto marginal también para hacer nuestro análisis que ya conocemos, ¿no? Voy a hacer. Entonces, el producto medio va a ser, ahora lo que estamos variando es la hectárea, es el insumo variable, el fijo son las cabras, es una solamente cabra, entonces divido la leche entre la cantidad de tierra que estamos agregando, aquí es una, ¿no? Entonces, le quito otra. Y copio hacia abajo y vamos a ver cómo por hectárea de tierra, porque al dividir entre las hectáreas lo sacamos por la unidad, en este nivel, por cada hectárea de tierra yo obtendría 2805 litros, 3080, seguiría subiendo y luego iría disminuyendo, ¿no? Conforme más agrego tierra, se hace menos eficiente el insumo tierra, ¿sí? Lo mismo que antes las cabras, cuando agregábamos cada vez más cabras, se hacía más ineficiente el insumo de las cabras. Y también podemos calcular el producto marginal, pero este lo voy a calcular de abajo hacia arriba, ¿sí? Vamos a poner que acá abajo estoy agregando 0 de hectáreas, ¿no? ¿Sí? Porque aquí estoy empezando de lo menos y luego voy subiendo, pues, ¿no? Y aquí, cuando no agrego nada de hectáreas, pues tengo nada de leche, ¿sí? La cabra solita sin tierra, pues no daría nada.
Y entonces, la misma manera que hicimos antes, calcularíamos el cambio en el producto, que sería este, menos el de abajo. El cambio es 281, que es lo que sube. Y lo dividimos entre el cambio en la tierra que estamos agregando, que serían estos dos, ¿sí? Entonces, el cambio en el producto entre el cambio en el insumo nos da el producto marginal, y aquí marginalmente obviamente nos da 2,805 porque es el primer nivel, y después vamos hacia arriba, ¿de acuerdo? Voy a darle un poquito de zoom, creo que está un poco pequeño. Pero ahora, si me dicen, podemos identificar ahora en el producto medio y el producto marginal con esas columnas, podemos ya identificar denme un segundo. Quitar el dinero. Podemos identificar las etapas de la producción. ¿Dónde es etapa 1, etapa 2, etapa 3? Podemos ir tomando como referencia los niveles aquí abajo. Bueno, no, aquí la cantidad de tierra. Bueno, sí, de aquí hacia arriba. Sí, etapa 1 sería de tener punto 1 hectáreas Ajá, hasta tener, o terminaría hasta punto 1250 hectáreas. aquí. Ajá. En estricto sentido, donde son iguales, ¿no? Sería acá, Ah, ok. ¿sí? En estricto sentido, aunque por como se van moviendo, aquí donde son iguales, ahí estaría el límite, pues. Digamos que ese valor está tanto en la etapa 2 como en la etapa 1, pues, porque es el límite, ¿sí? En el límite puede estar de los dos lados. Y luego la siguiente. De ahí, Sería 6 y ándale, 4. eso que tiene seleccionado. Eso ya está seleccionado porque después ya tenemos producto marginal negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí. Ahora, si yo regreso este está en el límite, también es probable que se corra poquito, pero como lo tenía antes, déjenme ver, acá están. En este, con los mismos valores, vamos a identificar el producto medio y producto marginal, perdón, las etapas. Entonces, la etapa 1, aquí está hasta donde el producto marginal es mayor que el medio. Hasta aquí, ¿verdad? Ujú, sí. El siguiente hasta que es negativo 0, ¿sí? Y luego el otro, ¿no? Este está en el límite. Entonces, lo que vamos a comprobar cuando hacemos este análisis, aquí se desplaza un poco más, de hecho se desplaza más de los que yo esperaba, deberían ser. Bueno, sería aquí. Ay, perdón, está aquí, 2. Bueno, vamos a poner que aquí podría empezar la etapa 3, perdón. Ahí está. Sí, así, marginal igual a 0 hacia abajo, ¿no? Y bueno, por como lo estamos haciendo al revés, se pueden desplazar un poco. Pero lo que vamos a encontrar, lo que queremos demostrar aquí es que la etapa 1 de un insumo es la etapa 3 del otro insumo. Y la etapa 3 de un insumo es la etapa 1 del otro insumo. ¿Sí? Y esto tiene cierta lógica. Ahorita lo estamos viendo aquí, pero cuando yo estoy, perdón, voy a regresarme acá. En cualquier momento, yo aquí puedo asumir, voy al primer ejercicio, aquí, ¿sí? Este es nuestro primer ejercicio, se parece mucho al que seguramente hicieron, o que hicimos en clase, yo no recuerdo cuál ocupamos, pero son muy parecidos. Lo que está ocurriendo es que empiezo a incrementar la cantidad de cabras, ¿verdad? Aquí. Y entonces, en este punto, por ejemplo, donde estoy en etapa 1, yo puedo decir que tengo muy pocas cabras para mucha tierra o mucha tierra para tan pocas cabras. ¿Me explico?
Puedo decir que estoy aplicando muy pocas cabras o puedo decir que estoy aplicando demasiada tierra a las cabras, ¿sí? La etapa 3 es cuando ya nos pasamos de insumo y la etapa 1 es cuando estamos aplicando muy poco, ¿sí? Y aquí yo puedo decir cualquiera de estas dos cosas, o bien que estoy en etapa 1 de las cabras, porque estoy agregando muy pocas cabras a la tierra, o puedo decir que estoy en la etapa 3 de las tierras, porque estoy agregando mucha tierra a muy pocas cabras. Cuando cambiamos aquí, aquí lo notamos claramente, aquí es el nivel más alto de aplicación de tierra, es cuando aplico 1 hectárea para una cabra. Es mucha tierra para una cabra. Y aquí estoy aplicando solamente, aquí son 10,000 metros, aquí solamente 1,000 metros para una cabra, aquí es muy poca, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos comprueba muy claramente que la etapa 3 de un insumo sería la etapa 1 del otro insumo, ¿sí? Pasa frecuentemente, ¿todos conocen Tequisquiapan? Sí. ¿Todos conocen Tequisquiapan? Por ejemplo, ¿cómo ven el sistema de pastorear a las vacas lecheras en praderas de alfalfa y trébol? Creo que son praderas ahí. ¿Les parece que sea un sistema muy productivo, muy rentable? ¿Una buena opción? ¿Cómo ven ese sistema? ¿Lo repiten otros vecinos en la zona? ¿Lo copian? ¿Van y copian a ver cómo lo hace la UNAM porque lo está haciendo muy bien? Mm, no. ¿Será popular en la zona? De hecho, no. No, No hay pues nadie que es lo... el clima es desértico. Y además tienes, a ver, ¿cuál es la lógica que están siguiendo, no? La lógica que estamos siguiendo allá es producir alimento muy barato, que el alimento salga barato. Y entonces tú tienes tierra, una tierra muy cara, ¿sí? Y a esta tierra tú podrías aplicarle, ¿qué implicaría para sacar pacas y poderlo procesar y eso? Pues hay que meterle más capital y más trabajo, ¿no? Maquinaria para cortar, para Mano de obra. más mano de obra, más trabajo, habría que meterle más, ¿sí? Y ellos están ahorita en un nivel en el que ponen mucha tierra para muy poco capital y muy poco trabajo, ¿sí? Prefieren hacerlo así. Y de esa manera estarían, de hecho, yo estoy seguro que están en la etapa 3 de la tierra, porque la combinación de estos dos insumos, la más eficiente es diferente. Requiere más capital y más trabajo, una combinación más óptima para estar en el máximo beneficio. Y ellos ahorita están en un punto en el que aplican mucha tierra, ¿sí? Y prefieren no aplicar capital y trabajo. Tiene una razón financiera un poco de cómo se manejan las cuentas dentro de la universidad, pero podrían buscarse estrategias para ser más rentable. Lo cierto es que es un sistema que es muy poco eficiente porque esta tierra es muy cara. O sea, la tierra que tienen ahí con los sistemas de riego es extremadamente cara. Y con mayor aplicación de capital y trabajo, seguramente tendrías una combinación mejor. No es nada raro, pero no es raro, es muy frecuente que los productores estén o en etapa 1 o etapa 3 de uno o otro insumo, ¿sí? Y por eso, bueno, es importante ir haciendo este razonamiento. Vamos a ampliar el razonamiento para ver ahora sí la relación insumo-insumo. Aquí lo que hicimos fue voltear. Teníamos primero como insumo fijo a la tierra y variable a las cabras. Y después hicimos un malabar para cambiar ahora de insumo fijo a las cabras y Las de insumo cabras. variable a la tierra, ¿sí? Simplemente hicimos la misma relación insumo-producto, nada más cambiamos uno por otro. Pero con este mismo razonamiento, y ahora me voy a permitir hacer otra copia, ¿sí? Vamos a tomar nuevamente los valores iniciales y voy a borrar el resto. En segundo. Con todos mis rayones. Voy a dejar el otro de todas maneras. Por eso hago copias para no. Ahora díganme ustedes, ¿cómo haríamos? ¿Qué hago? Inicio, ¿por qué no me dejan? Ya.
como ahora lo que yo quiero es producir una cantidad fija de leche. Quiero buscar las distintas combinaciones que me produzcan, por ejemplo, 1000 litros de leche. Quiero dejar fijo en 1000 la leche. Quiero buscar combinaciones de hectáreas de tierra y de cabras que me produzcan 1000 litros de leche. Con la misma relación, ¿cómo lo harían? ¿Cómo convierten 495 en 1000? ¿Con qué operación matemática? ¿O cuál secuencia de operaciones matemáticas convertirían 495 en 1000? No sería, sí. Mm, Bueno, sí, no sé. Es que pienso varias posibilidades y no. A ver, Pero, Shai, divide tu edad entre tu edad. ¿Ya? es uno. Multiplícalo por 1000. Dame. Entonces podemos seguir el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Y podemos convertirlo en lo que queramos. Lo que vamos a hacer es dividir la leche entre, bueno, el valor de la leche entre sí mismo y después lo Por vamos a 1000. multiplicar por el valor que queramos, ¿de acuerdo? Voy a poner acá arriba Ok. ahorita que quiero 1000 litros, ¿sí? Y ese es el valor que vamos a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo divido entre sí mismo, ¿sí? Y luego lo multiplico por este valor que lo voy a dejar fijo para poderlo utilizar varias veces. Y entonces esta secuencia me va a dar en todos los casos 1000. Va a dar 1000 siempre. Ahora, lo mismo que hicimos con Y, tendremos que hacerlo con X1 y con X2, y con X', pues, ¿no? Entonces sería dividir las hectáreas entre la leche Entre la leche. y luego multiplicarlo por 1000 que está fijo, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya, le damos Enter y ahora son 2 hectáreas, lo copio y luego las cabras sería lo mismo. Tomamos las cabras, las dividimos entre la leche y lo multiplicamos por los 1000 litros y los dejamos fijos, ¿sí? Le damos Enter y hacia abajo. Y vean, estas dos son las distintas combinaciones de los dos insumos que me permiten a mí producir 1000 litros de leche. Aquí me está diciendo que necesitaría 2 hectáreas y 2 cabras para 1000 litros de leche. O 0.9 de hectárea y 1.8 cabras para 1000 litros de leche. O 0.5 de hectárea, 568 y 5180 metros con 1.7 cabras para producir 1000 litros de leche. ¿Sí? Y todas estas combinaciones producirían 1000 litros de leche. Y obviamente, si yo quisiera producir más leche, 1500 litros, pues me cambiaría los valores, pero yo podría buscar las combinaciones de hectáreas y cabras que me permitan producir la misma cantidad de leche, ¿no? Y bueno, aquí algo que vamos a ver es que los insumos, hay una parte en que los insumos, para producir la misma cantidad, tengo que agregar más de los dos insumos. Y hay un punto a partir del cual los insumos se sustituyen. Agrego más de uno y quito del otro, ¿sí? Y luego otra vez llega el punto en el que para producir la misma cantidad tengo que agregar más de los dos insumos, ¿sí? Que son tanto la etapa 1 como la etapa 3. En ambos, como ya es ineficiente alguno de los insumos, para producir la misma cantidad tendría que agregar más. Voy a tratar de mostrarlo. Vamos a ver esta parte de abajo. Fíjense, para producir los mismos 1500, de 487 paso a 535 y de 483 paso a 534, ¿sí? Sería racional que para producir los mismos 1500 kilogramos de leche, litros de leche, tenga que agregar más de los dos insumos. No. Cueste lo que cueste, me va a salir más caro. Y como el ingreso es el mismo, porque sigo vendiendo los mismos 1500 litros de leche, ¿sí?
entonces mi utilidad va a reducirse. Sí o sí, la utilidad se va a reducir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ujú. Porque gasto más de los dos. Y lo mismo vean en la etapa 1, aquí donde estoy señalando ahora, tengo que pasar, a ver, bueno, a este tenemos que leerlo hacia arriba, ¿no? Ujú. De mi 1.3, 1.364 a 3 y de 2.72 a 3.3. En los dos casos sube, pues, ¿no? De tal manera que nuevamente estamos en un punto en el que no sería rentable estar, porque para producir la misma cantidad, o sea, pasar de aquí, de este, ay, voy a rayar, perdón. Pasar de este punto a este no es rentable porque en ambos casos se está incrementando. Y pasar de este punto a este tampoco es rentable porque en los dos puntos está creciendo. Sin embargo, por ejemplo, pasar de aquí para acá sería lo que deberíamos estar explorando porque estoy produciendo los 2.500, ¿sí? Con Ujú. los mismos, con menos de los dos recursos. O sea, seguir, pasar de aquí es rentable, pasar hacia acá es, Es este rentable. reduce y este reduce, ¿sí? Los dos reducen, aquí no hay ni que preguntarnos, hay que pasar forzosamente a este nivel, ¿sí? Y este de acá, aquí ya Mm, vamos a empezar con dudas, Reduce hectárea. porque reduzco Mm, tierra, pero incremento cabras. ¿De acuerdo? Aquí ya se están ujú. sustituyendo. Al agregar uno, dejo de echar del otro. Aquí ya empieza el problema económico. Estamos en etapa 2. ¿De acuerdo? En el otro también ocurre lo mismo. Veamos, pasamos, aquí se reduce y acá se incrementa. Estamos quitando tierra y aumentando cabras. ¿Sí? ¿Cuál sería ahí el intercambio adecuado? También nuevamente depende de los precios. Cuando la tierra sea barata, me conviene poner más tierra y menos cabras. Cuando las cabras sean baratas, me conviene poner más cabras y menos tierra. Y la relación entre esos dos insumos es lo que va a llevarme a las combinaciones. ¿Tú estás trabajando en alimentación o en medicina, Shine? ¿La empresa en la que vas es que es de farma? Mm, No, es de crianza, producción de pavos. Ah, claro, los pavos, claro. Sí. ¿Las fórmulas o las dietas de los pavos toda la vida son las mismas o tienen que ir cambiando? No, van cambiando. Tenemos 4 etapas. Ok, pero los precios de los ingredientes determinarán que se cambie. Sí, Es que, fluctúan y dependen del dólar. ok, entonces vean, la combinación de distintos insumos, ¿sí? El punto óptimo depende siempre de los precios, de los cambios en los precios. No Sí. puede ser el mismo siempre, ¿sí? Entonces, alguien que te recomiende siempre la misma dieta, independientemente de los precios, muy probablemente te está haciendo perder dinero, pues, ¿no? Sí. Puede haber ingredientes que sean indispensables, que no puedan sacarse o si no tienes acceso, pero de otra manera, por ejemplo, en borregos es muy frecuente. ¿Alguna vez ven la etiqueta de los alimentos balanceados? ¿Dice los ingredientes o qué dice? Pues ¿Dice la fórmula? dice O, O, O. Lo que te dice es contenido garantizado, ¿no? Te dice, te habla algo de contenido garantizado, ¿no? Y te dice que ese alimento va a tener tanto de proteína, tanto de energía y eso, y que puede ocupar cualquiera de los siguientes ingredientes. ¿Cómo van a ser esas mezclas? Cambiando todo el tiempo dependiendo de los precios, del dólar, de todo lo que quieras, va a estar cambiando todo el tiempo, pues, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Voy a poner, vamos a explicarlo de manera gráfica. ¿Sí? Lo que estamos graficando ahorita es un insumo y otro insumo. Y estamos graficando, por un lado, esta es la producción. Esta línea se conoce como isocuanta.
¿Qué es una isocuanta? Una línea donde la producción es la misma siempre. Ahorita le pusimos 1000 litros de leche, ¿de acuerdo? Y estas son las combinaciones, las que sacamos. Las combinaciones de dos insumos, de leche, de tierra y de, ¿qué? De cabras, que permiten producir la misma cantidad de producto, los mismos 1000 litros de leche. ¿De acuerdo? Cuando llegamos a la etapa 3, lo que es que estamos llegando a este punto. Porque aquí para pasar de aquí a acá, tengo que agregar más de este y como ven, tengo que agregar más de este. ¿Sí? De los dos insumos tengo que agregar. Sería irracional seguir para acá. Porque para producir la misma cantidad, estoy teniendo que agregar más de los dos insumos. ¿Sí? Esta línea, cuando estamos en etapa 3 o en etapa 1, se continúa así y pasa lo mismo, ¿no? Si yo quiero pasar de este punto a este otro punto, como ven, tengo que agregar más de este insumo y más de este, ¿sí? Lo cual es irracional porque como quiera que sea, independientemente de los precios, me va a salir más caro. Y el ingreso es el mismo porque produzco los mismos 1000 litros de leche. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde luego, no es rentable, no es racional seguir agregando a partir de aquí. Ni tampoco seguir agregando a partir de aquí. Estas combinaciones no son rentables. Y en esta otra parte, en la que estamos, en las que van a ser la etapa 2, aquí están ocurriendo sustitución de insumos, fíjense. En este que yo estaba marcando, y este otro punto, cuando paso de este punto a este punto, ¿sí? Estoy disminuyendo este y estoy agregando más de este, ¿sí? Este es positivo y este es negativo. Uno está sustituyendo al otro. Y entonces ahí entra el problema económico, ¿sí? Porque entonces dependerá del precio del el insumo X1 y el X2 para llegar a ese punto donde sea rentable la producción, ¿tá? Donde sea la máxima utilidad. Si después nosotros le pusiéramos precios a lo que estamos haciendo, a estos de acá, podríamos buscar esa combinación que es más rentable, ¿no? Vamos a poner ahora, ¿no? El costo. El costo, vamos a poner simplemente el costo. ¿Cuánto estoy utilizando de tierra? 3 hectáreas, ¿no? El costo total, estas hectáreas, ¿cuánto sale cada hectárea? Este valor que está acá arriba, ¿verdad? Ujú. Y lo fijo. Y luego le vamos a sumar cuántas cabras estamos aquí, ¿sí? Por lo que cuesta cada cabra. Una cabra. ¿Sí? Ahí no tengo que poner paréntesis porque primero va a ser las multiplicaciones y luego la suma. Y entonces aquí el costo de esta combinación es 15,152. No fijé, control Z que dice que no fijé. Y no fijé F2, perdón. Ahí está F2. Ya fijo. ¿Sí? Y aquí lo que el ingreso siempre va a ser el mismo, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Porque en todos los casos estamos produciendo 1500 litros, estos mismos 1500 litros de leche, y los vamos a multiplicar 850. por 850, ¿no? Los fijamos, y entonces va a estar siempre. ¿Sí? Y entonces la utilidad, ¿sí? Pues sería simplemente restarle a los ingresos el costo. Y veríamos dónde obtenemos la máxima utilidad. Aquí, ¿verdad? 3700. Ok. ¿Sí? Con esta combinación. Pero, desde luego, si ahora la tierra se renta más barata, se abarata la tierra, ahora la combinación más adecuada sigue siendo la misma, ¿verdad? Sí. Sí, me parece que sí. Sigue siendo la misma. Vamos a dejar, ¿cuánto estaba la tierra? En 2000. 2000. Vamos a poner, vamos a subir a las cabras, a ver si tiene más efecto en las cabras. Mm, Hasta abajo.
No, sigue No, siendo pues el bien mismo. negativo, sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. A ver, vamos a ponerle más precio. ¿Dónde perdemos menos? Cambio. Ah, no. No sé. Sí, Sí, ahí sigue siendo el perdemos. mismo. Ahí sí se pierde menos. Déjenme poner valores muy locos. Ok. Ah, ¿Cuál? Es donde wow, se pierde. tiene una relación muy estable estos dos. Déjenme ver cómo estamos. Ujú. Ingreso, utilidad, la relación en los precios. Sí, o sea, no, sí tendría que estar. Aquí tenemos, bueno, mm, vamos a ver ahora que vamos a programación lineal, como en los alimentos, en los ingredientes, por ejemplo, para balancear, ahí sí a veces cambios muy pequeños hacen que cambie por completo el óptimo. Déjenme hacer un último intento, voy a bajarle mucho. A ver, la tierra es muy cara. Si la pusiéramos muy barata, sigue manteniendo ese mismo lugar, ¿verdad? La utilidad. Es muy estable, sí. Sí. Tierra regalada. Cuando Cambió la tierra poquitito. fuera Cambió. regalada, entonces sí tendríamos que aplicar menos, Menos el cabras, cambio, ¿no? pero muy ligero. Ajá, Muy ligero, ¿no? Cuando la tierra fuera regalada, ¿no? sí. Sí. Bueno, nada más quería demostrar que sí hay un precio que cambia, pues, ¿no? Porque parecía que no aparecía ninguno. Si las cabras fueran regaladas, Igual ah, cambio ahora sí un poquito más. cambiaría mucho más, ¿no? Tendría que ser hasta acá, ¿no? Si las Ujú. cabras fueran regaladas. Ok, no es estable en todos los límites, pero lo que sí queda claro es que eventualmente algunos precios harían que cambiara la decisión, aunque en este caso vimos que es muy estable en los límites, ¿no? Bueno, entonces, tanto voy a regresarme acá, voy a hacer otra gráfica que salga más bonita entonces. Decíamos, sí, claro, por lo menos que salga de, no, bueno, no vamos a lograr más. Entonces, ¿sí? Lo que queremos demostrar es cómo los cambios en los precios nos van a llevar a cambiar las decisiones y cómo tanto niveles en los que aplicamos o muy poco de un insumo o mucho de un insumo, ¿sí? Mucho, estamos en etapa 1 y etapa 3 y estas son irracionales. Y como la etapa 3 es la etapa 1 es la etapa 3 de otros insumos y la etapa 3 es la etapa 1 de otros insumos. Poniendo el ejemplo de Quisquiapan, decíamos, hay mucha tierra para el poco capital y el poco trabajo que se aplica. Seguramente podríamos buscar combinaciones que fueran más rentables. Es un modelo que se adoptó hace mucho tiempo porque antes a la facultad de todos los ingresos extraordinarios, el patronato le quitaba, no me hagan caso, pero era como el 40%. Entonces, lo que convenía, como te quita de ingresos y no de utilidad, era bastante expoliente. El único sistema que te funcionaba era donde tuvieras gastos muy bajos, casi no gastar nada, pues, ¿no? Porque cada vez que metes más, sí produces más, pero no te quitan sobre la utilidad, sino sobre los ingresos, y entonces te hace pedazos ahí, y fue un sistema que se adoptó así, pero bueno, no se ha adaptado desde entonces, aunque ahora ya esto ha cambiado la relación con el patronato. Pero como quiera que sea, son prácticas que también se siguen en otros lugares. Bueno, ¿qué es importante entonces? Y bueno, para mí, ¿qué es lo que más me interesa de la teoría de la producción? En realidad, nunca vamos a tener estas relaciones tabulares. Este análisis no lo usamos para tomar decisiones. Dijimos desde la clase pasada que lo que queremos es obtener algunos principios y demostrar cómo efectivamente el cambio en los precios hace que cambie la decisión óptima y por lo tanto el análisis económico se hace obligado en las decisiones o técnicas. ¿De acuerdo? En esa parte estarían de acuerdo conmigo, queda más o menos demostrado. Sí. Muy bien.
Entonces, vamos a continuar con una herramienta en la que vamos a ver la aplicación de estos principios para algo muy concreto que es bueno, ya la planeación tanto de las empresas como también el balanceo de raciones a mínimo costo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar ahora el tema de programación lineal y vamos a aplicarlo a distintos ejercicios. Déjenme buscar un ejemplo y vamos a irlo aplicando, ¿no? Ujú. Este esquema o esta parte que acabamos de ver no se aplica para tomar una decisión porque es como que difícil adaptar las decisiones a esta tablita. Es decir, no siempre andamos pensando en meter una cabra más, ¿no? Andamos Eh, pensando en cambiar algún insumo y eso yo cuando estuve haciendo o viendo los videos, me cuesta trabajo adaptarlo a otras situaciones, usar o no algún insumo. de hecho, vamos a ver cómo los principios marginales los vamos a aplicar todo el tiempo, pero nunca hacemos un experimento de aplicar 1, 2, 3, 4, o sea, eso no se hace nunca, pues, ¿no? Pero todas las decisiones siempre tenemos que aplicar el principio marginal y vamos a ir demostrando cómo es que eso ocurre. Pero tal cual, un análisis tabular no hacemos, pues, ¿no? ¿No? Eso no. Pero el principio marginal de pensar en costos marginales, ingresos marginales, en la relación entre los precios del insumo y el producto, eso siempre lo vamos a tener, ¿sí? Y eso es lo que vamos a rescatar después. De hecho, esta primera herramienta es una herramienta en la que aplicamos estos principios marginales y luego vamos a ver presupuestos parciales, que es otra herramienta que concretamente aplica los principios marginales, ¿sí? Los vamos a aterrizar ahí. Bueno, les voy a platicar un poco de el ejercicio que vamos a hacer ahora. Como les decía, se trata de un problema de planeación que vamos a solucionar con el método de programación lineal. Y bueno, en este caso planteo el problema, después regreso a explicar un poco qué es la programación lineal y regresamos nuevamente a plantear este problema. ¿De acuerdo? En este caso se trata de una explotación, un rancho, que aquí puede sembrar en 150 hectáreas que tiene 150 hectáreas disponibles y puede elegir entre sembrar en estas hectáreas alfalfa, maíz, avena o papas, cualquiera de estos cultivos. Y cada uno de ellos, obviamente, utiliza una hectárea de tierra. Cuando siembras una hectárea de alfalfa, ocupas una hectárea de tierra, pero tienen requerimientos distintos de los insumos que son escasos. Estamos viendo la relación insumo-producto. Estamos viendo el agua para producir un producto y transformarlo en dinero. Entonces, la necesidad de agua por cada hectárea es distinta, dependiendo del cultivo, la cantidad de mano de obra, el tractor y el dinero que requieres para fertilizantes, agroquímicos, semillas, etcétera, es distinto. Y esto es lo que dispone el rancho. El rancho dispone 150 hectáreas, 6,500 metros cúbicos de agua, 1,500 días hombre para trabajo, 720 horas de tractor y hasta 320,000 pesos o dólares para la inversión. ¿De acuerdo? Esto es cómo está. La pregunta, desde luego, aquí es, ¿cuál es la combinación de alfalfa, maíz, avena o papas que genera la máxima utilidad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos viendo una relación producto-producto que no llegamos a verla antes en el análisis tabular, pero es similar además y ahorita lo vamos a explicar. ¿Sí? Para este tipo de problemas y para otros de tipo de planeación en las empresas, utilizamos la programación lineal. La programación lineal, vamos a regresar ahí. La programación lineal es una técnica de investigación de operaciones, llamamos que es una técnica de investigación de operaciones, y la investigación de operaciones es la aplicación del método experimental a los problemas de las organizaciones. Estamos aplicando el método experimental, ¿sí? Si recuerdan, cuando veíamos el método científico experimental, pues lo primero que hacemos es establecer un objetivo y después, ¿qué más hacen para un método científico experimental? Una metodología.
una hipótesis, Bueno, la hipótesis, muy bien. Luego, plantear una metodología, ¿no? ajá, una metodología que viene a ser El un diseño. experimento, ¿no? ¿Sí? ¿Un experimento? Ujú. Sí. Y en el experimento, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de repetir la realidad, de modelar la realidad, ¿sí? Entonces, planteamos un modelo de la realidad. Por ejemplo, si vamos a evaluar un medicamento o una dieta, no lo podemos aplicar a todos los borregos del mundo. Agarramos una muestra y esa muestra para nosotros representa a todos los borregos con el tratamiento estadístico correspondiente, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos un modelo de la realidad a través de las metodologías con las que contamos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la investigación de operaciones lo que hace es que crea modelos de las empresas y los modelos de las empresas que hacemos son modelos matemáticos. Representamos con ecuaciones a la empresa. El problema que queremos plantear lo representamos con ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, esa es la manera en que la investigación de operaciones atiende los problemas de las empresas mediante este tema experimental, pero representando a la empresa con modelos. Y bueno, el caso concreto de el caso concreto de la programación lineal se trata de problemas de planeación. Sirve para problemas de planeación, la programación lineal, y problemas de planeación que tienen como objetivo o maximizar una utilidad o minimizar un costo. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a minimizar un costo? Como vimos antes, es una relación así, de tengo distintos insumos, más de dos, pero podría tener dos insumos, y voy a buscar cuál de todas estas combinaciones es la más barata. Entonces aquí minimizo el costo. Y en el caso de las relaciones producto-producto, yo tengo aquí producto 1 y producto 2, como en este caso los distintos cultivos, y lo que estoy buscando es cuál de todas estas combinaciones que pueden lograrse con los recursos es la que me deja la mayor utilidad, ¿no? Entonces, son los dos tipos de problemas que atendemos con la programación lineal. En general, la programación lineal es la técnica de investigación de operaciones que más uso tiene en agricultura y ganadería. Es muy, muy común que se utilice. Y bueno, el balanceo de dietas a mínimo costo es el ejemplo más cotidiano que hacemos, pero no forzosamente el único. Decíamos que la programación lineal e investigación de las operaciones pues tienen como objetivo definir seguir el método experimental, se define un problema, se plantea un objetivo, se diseña una hipótesis, se diseña un experimento, este experimento corresponde en nuestro caso a un modelo matemático y evaluamos la solución para aplicarla y la evaluamos también en términos de su sensibilidad. Ese es el proceso que vamos a seguir. Y bueno, en nuestro caso, para la programación lineal, dijimos que sirve para problemas de planeación. Y los problemas de planeación, para que podamos modelarlo, tenemos que saber qué elementos tiene. Y los problemas de planeación tienen un objetivo, que puede ser del tipo maximizar o minimizar. Los problemas de planeación que vamos a atender con programación lineal pueden ser, como ya vimos, de este o de este tipo. Y las actividades son otra cosa que tiene un problema, son actividades que son las alternativas. Si no hubiera alternativas, no habría un problema. Si algo solamente se puede lograr de una sola manera, no hay nada que elegir. Pero la vida no es así, y menos, bueno, en la producción siempre hay alternativas. Como ya vimos, hay distintos niveles de combinación de insumos o de productos. Entonces, las alternativas que en distinta magnitud puede elegir el modelo para alcanzar el objetivo es lo que llamamos actividades. En el caso de una dieta, agregar más o menos de un insumo, de un ingrediente, y en el caso de una relación producto-producto de maximizar una utilidad, como la que vamos a ver ahora, pues ahí lo que estamos buscando es cómo que
qué cantidad de un cultivo o de otro vamos a sembrar, ¿no? Y bueno, otra cosa que tiene un problema de planeación es que tiene restricciones. Normalmente las restricciones pueden deberse a la cantidad de recursos, como en el caso que vamos a ver ahorita que les mostraba hace un rato, pues hay cierta cantidad de tierra, esa es una restricción, hay cierta cantidad de agua, esa es también una restricción. Entonces, las restricciones son limitaciones que tienen o se imponen a las actividades. Estas no se pueden combinar ad libitum, sino que tienen ciertas restricciones dentro de las que tienen que mantenerse. Y bueno, estos problemas, el modelo de programación lineal parte del principio, bueno, tiene los supuestos de proporcionalidad, aditividad y no negatividad. Ahorita vamos a revisar estas relaciones, ¿no? Son problemas en general lineales y vamos a ver cómo los vemos allá. Ok, bueno, objetivo, actividades, ok. Vamos a dejar esta presentación aquí y vamos a regresar a nuestro problema. Que está acá. Ok. Y lo que yo voy a hacer es hacer un recorte para tenerlo por aquí. Bueno, sí. Veamos. En este caso, como decíamos, estas son mis distintas actividades. Son estas son las alternativas que podemos tomar para seguir un objetivo. ¿Cuál será el objetivo de este problema? ¿Cuál mencioné o cuál les parece qué es lo que debo perseguir? Pues ¿Minimizar el costo o maximizar una utilidad? maximizar una utilidad, ¿no? Entonces aquí vamos a maximizar una utilidad, ¿sí? Y para maximizar la utilidad yo puedo elegir distintas combinaciones de alfalfa, maíz, avena o papas, ¿sí? Y estas distintas combinaciones están sujetas a estas restricciones, que son los recursos de los que dispongo. ¿De acuerdo? Y como vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, decíamos que cada una de estas actividades tiene características distintas. Por ejemplo, todas ocupan 1 hectárea de tierra, pero aquí cada hectárea requiere 55 metros cúbicos de agua, 10 horas de mano de obra, 6 de tractor y 2,400 pesos, unidades monetarias. Y me deja cada hectárea 8,832 pesos de utilidad. Este es el margen que tengo. ¿De acuerdo? Y así para cada uno de ellos. ¿Sí? Este cuadro, así vamos a organizar para hacer más fácil siempre nuestros problemas. Un cuadro donde ponemos las actividades, estos que se conocen como coeficientes técnicos, estos que se conocen como coeficientes objetivos, ahorita vamos a explicar por qué, y sus restricciones. ¿De acuerdo? Así vamos a organizar normalmente. Ahora, esto tenemos que transformarlo en una serie de ecuaciones, en un modelo matemático, ¿sí? Y puede parecer complicado transformarlo en un modelo matemático, pero ahorita vamos a ver que es en realidad muy simple. ¿Cómo calcularían la utilidad de toda la solución, de todo el rancho? Este es un rancho. ¿Cómo calcularían? ¿Cómo harían una ecuación que me diga cuál va a ser la utilidad al final? Va a decir que Z es igual a la utilidad y que Z es ¿cómo? ¿Cuánto es? ¿Cómo pondrían? Bueno, aquí me falta algo. Lo primero que vamos a representar son nuestras actividades de manera algebraica. Entonces vamos a decir que X1 son las hectáreas que voy a sembrar de alfalfa, perdón. X2, las hectáreas de maíz, X3, las hectáreas de avena y X4, las hectáreas de papas. ¿Estamos de acuerdo? X1, X2, X3. Ahora, ¿cómo haríamos una ecuación para calcular la utilidad de todo el rancho? Sumando todas las X.
Si pongo X1 más X2 más X3 más X4, ¿qué voy a tener? El total de hectáreas sembradas, ¿no? ¿Sí? Ok. Pero por ese mismo camino, si pongo X1, las hectáreas que siembro de alfalfa, por lo que cada hectárea me da de utilidad. Aquí estoy calculando la utilidad que me va a dejar la alfalfa, ¿estamos de acuerdo? Porque es las hectáreas de alfalfa por su utilidad, ¿sí? Más X2, que es las hectáreas de maíz por su utilidad, que dice 8,100, ¿verdad? ¿Sí es 8,000? Ya no alcanzo a ver. Bueno, ahorita Sí. lo corregimos. 800. 8,100 más X3 por 6,100 más X4 por 15,000. 15. Esto me va a dar la utilidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? De toda el rancho. Y ahora, después, voy a cambiar de colorcito. Ya no me va a caber aquí, pero ahorita lo pongo un poco y después hago otra vez. Me paso a otro pizarrón. Pero en el modelo, voy a decir que el modelo tiene como objetivo maximizar Z, donde Z es igual a esto, ¿de acuerdo? Pero las cantidades de X1, X2, X3 y X4 tienen que sujetarse a ciertas restricciones, ¿sí? Y entonces aquí abajo del modelo normalmente se escribe, lo voy a poner aquí, pero normalmente lo ponemos abajo del modelo, dice sujeto a las siguientes restricciones, ¿sí? Sujeto a las siguientes restricciones y entonces vamos a poner las restricciones. Por ejemplo, hay una restricción para el uso de tierra. No puede ser más que 150 hectáreas. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí. Y entonces yo voy a poner que hay una restricción que es de máximo de tierra, que me indica que ahora sí, que X1 más X2 más X3 más X4, que sería la suma de toda la tierra, tiene que ser menor o igual a 150. ¿Sí? Estas van a ser mis restricciones y las conocemos como desigualdades también, porque como ven, no son igual, sino son menor o igual. ¿Estamos de acuerdo? Y más adelante vamos a ver por qué. ¿Cómo sería la Doctor, siguiente? Mande. una pregunta. ¿Las restricciones es con los recursos con los que se cuentan? ¿De ahí En se este determina? caso, son los recursos con los que se cuenta, pero vamos a suponer ahora que te dijeran, bueno, podría ser también un recurso, pero yo te dijera, ¿sabes qué? Bueno, acá. No puedo sembrar más de 30 hectáreas de alfalfa porque no tengo mercado para más alfalfa. ¿De acuerdo? Entonces aquí no serían restricciones de recursos, sino restricciones de mercado. ¿De Ok, acuerdo? sí. Sí, ¿Sí? de acuerdo. Podría en su momento decir, bueno, e incluso hasta legales podemos meter cualquier tipo de restricción y vamos a ir viendo cómo las metemos. Ok, gracias. ¿Cómo sería la de máximo de agua? Pues igual X1 más X2 más X3 más X, así está, X4, igual o menor a 700, no, igual o menor a 6,500. ¿Quién está de acuerdo con Carlos? ¿Qué falta ahí? Porque ahí solamente volvería a sumar las hectáreas, pero no el agua que están ocupando, Sería ¿verdad? otra letra, sería Y1. No. ¿Cómo calculo el agua que estamos ocupando por todas las hectáreas? ¿Con la suma de todas? Nada más sumaría X1, vean, otra vez. X1, ¿cuántas hectáreas siembro de alfalfa? Por lo que cada hectárea ocupa de agua, Ok, ¿estamos de acuerdo? sí. Más X2 por lo que cada hectárea ocupa de
agua, más X3 por lo que cada hectárea ocupa de agua, más X4 por lo que cada hectárea ocupa de agua, que son 75. Lo voy a poner abajo porque no me cabe. Debe ser menor o igual a los 6,500 metros cúbicos de los que dispongo. ¿Estarían de acuerdo? ¿Sí? Y de esa manera Sí. serían también las otras restricciones. ¿Sí? Voy a poner abajo una restricción que es interesante. Voy a hacer hasta un recuadro para que la... ¿Cómo pondríamos esta restricción de que no puedo sembrar más de 30 hectáreas de alfalfa? Porque la tierra no sirve, nada más 30 hectáreas sirven para alfalfa, para sembrar alfalfa, o solamente tengo mercado para el producto de 30 hectáreas. ¿Cómo sería? Le voy a poner aquí máximo de alfalfa. También podría ser al revés. Alguien podría decir, ¿sabes qué? Pero de avena, para mis caballos, sea como sea, quiero que metas forzosamente 20 hectáreas de avena o 10 hectáreas de avena. Tienen que entrar 10 hectáreas de avena porque requiero eso para mis caballos. ¿Me explico? Sería un mínimo de avena. En este No sé caso, si puedo hacer así. X1, entre ajá, paréntesis, igual o mayor a 30. ok. Digo, igual o menor a 30. Bueno, así lo vamos a simplificar. Voy a explicar la ruta larga. Muy bien, así debería quedar de último, Carlos. Pero fíjense, ahorita lo explico. Para ver cómo sería y cómo llegamos a ese que nos plantea Carlos. X1, cada vez que yo siembro, aquí me está diciendo que máximo puedo ocupar 30 hectáreas de tierra con la alfalfa. ¿Estamos de acuerdo con lo que digo acá? Cuando siembro una hectárea de alfalfa, ¿cuánta tierra ocupo? Es una hectárea. Una hectárea. De esta capacidad que tenemos, de estas 30, ¿de acuerdo? Ujú. Cuando siembro una hectárea de alfalfa, ¿cuánto cubro de estas 30? Un 30, una. Una. Cuando siembro una hectárea de maíz, ¿cuánto cumplo de estas 30? Otra. Ah, no, ninguna, ¿no? Cero. Ninguna. Cero. Cuando siembro una de avena, ¿cuánto cumplo de estas 30? Nada. Cero. Más X4 por cero también. Y estos valores multiplicados por cero dan cero y se pueden eliminar. Y por eso efectivamente la restricción es como decía Carlos. El máximo de alfalfa sería X1, que debe ser menor o igual a 30. ¿Sí? Pero proviene de hacer este ejercicio largo. Parece simple, pero en unos ejercicios que vamos a hacer nos soluciona mucho el razonamiento. ¿Sí? Vamos a ver cómo pensar así nos soluciona mucho el razonamiento que hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Después luego nos complicamos cómo estamos pensando. Y bueno, pues en el caso de otra restricción, en el que, por ejemplo, decíamos, tenía que haber por lo menos 10 hectáreas de avena, pues diríamos que X3 debe ser mayor o igual a 10. Punto. ¿Sí? Bajo el mismo razonamiento y meteríamos también esa restricción. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Cómo estamos convirtiendo? Primero, la función objetivo. Ah, bueno, les decía que esta parte de aquí se llama función objetivo, coeficientes objetivo, porque esta es la función objetivo, es la que me dice cuál es el objetivo, es la ecuación objetivo, la que me dice cuál es el objetivo. Y los coeficientes que estoy ocupando son los que están aquí. ¿Sí? Por eso a esta le llaman coeficientes objetivos, objetivo, a estos coeficientes técnicos, a esto es la restricción y estas son mis actividades. ¿De acuerdo? Y en el ejercicio que tenemos acá, aquí, están señalados justamente con distintos colores. Acá arriba dice cuáles son los coeficientes técnicos, el coeficiente objetivo, las restricciones y las actividades. ¿De acuerdo? Para que no nos perdamos. Ahora, ese lenguaje de ecuaciones de X1 más no lo entiende Excel.
vamos a ver cómo se lo vamos a expresar aquí en la computadora. Déjenme hacer algo porque... ya. Ok. Para resolver un problema de programación lineal, primero hacemos dos cuadros. Nuestro primer cuadro que tenemos arriba con los datos que ya mostramos, este que está aquí, ¿sí? Y después un cuadro de fórmulas que está aquí abajo. Por eso aquí dice fórmulas y acá dice datos. Son dos cuadros que necesitamos. Podríamos hacerlo en uno solo, pero es menos práctico. Entonces siempre es mejor hacer los dos cuadros. No solamente es menos práctico, sino es menos complicado. Entonces, las hectáreas sembradas, aquí en esta, al final es donde espero la respuesta del problema. Aquí me va a dar la solución en algún momento. ¿Estamos de acuerdo? Nos va a dar la solución. Le voy a poner un color para recordar que aquí yo espero la solución. Pero todavía no la sé. ¿Sí? Aquí lo que estuvimos viendo, no, perdón, acá, es que al final yo voy a tener un sistema de ecuaciones como para un problema como este. Pero ya que tengo el sistema de ecuaciones, la pregunta es ahora, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo voy a resolver ese sistema? ¿Sí? Hay varios métodos para resolverlo, hay un método gráfico, un método manual, ninguno de ellos es práctico, nada más sirven para demostrar, pero en realidad para cualquier aplicación práctica de la programación lineal se requiere una computadora siempre. No lo podemos hacer sin computadora porque es extremadamente, bueno, no solamente sería muy laborioso, sino no sería práctico porque no podemos obtener las soluciones que vamos a ver que estamos obteniendo. La programación lineal la inventaron por ahí de la Segunda Guerra Mundial para solucionar y atender, eficientizar problemas de abastecimiento de los distintos frentes de batalla. Es un modelo desarrollado, decíamos, en el marco de la guerra, y para llevarlo a cabo necesitabas computadoras, y las computadoras en ese momento eran muy escasas y las tenían solamente algunas, el ejército y así, y se ocupaba así, parecía que era un superpoder. Y ahora cualquiera de nuestras computadoras resuelve problemas así, ¿no? Que en su momento requerían mucho poder de computación. Entonces, por eso es una técnica que utilizamos cada vez más. Bueno, decíamos que para fines, yo siempre acostumbro poner aquí donde me va a dar la solución final el modelo. Como ahorita no lo sé, solo poner la unidad 1, suponiendo que la solución pasa por sembrar una de alfalfa, una de maíz, una de avena y una de papas. Esa no va a ser la solución final, pero me sirve para tenerlo en mente y estar haciendo mis operaciones. ¿De acuerdo? Ahora, la suma de todas estas hectáreas la vamos a poner aquí al final. Entonces, aquí voy a hacer la suma de los 4 y ya, bueno, cuando siembro una hectárea de cada cosa, me da 4 hectáreas en total. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, cuando siembro una hectárea, ¿cuánto uso de tierra? 1 hectárea. 1 hectárea. Pero eso está arriba. Entonces voy a multiplicar. Ahorita parece muy obvio, pero es importante, les decía, hacerlo lo más detallado y ya pues podemos obviar algunos pasos. Voy a multiplicar por lo que usa de tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uso siembro 1 hectárea de alfalfa y utilizo 1 hectárea de tierra. Y también acá, y obviamente aquí en la suma va a aparecer igual 4. Pero ahora sí, vamos a hacerlo. Cuando siembro 1 hectárea de alfalfa, ¿cuánta agua utilizo? 55 milímetros. 55. Entonces multiplico por 55, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y copiamos también. Cuando siembro 1 hectárea de alfalfa, ¿cuánta mano de obra ocupo? 10. 10. ¿Ok? Voy a hacerlo más económico, entonces voy a multiplicar la hectárea y lo voy a fijar la fila porque siempre multiplico por la fila 14. De hecho, pude haberlo hecho desde el principio, nada más quería mostrarlo por la fila 14 y arriba multiplico que es tractor por esta, ¿no? Por 6.
doy enter y ahora ya estos dos los puedo copiar hacia abajo porque como vemos ya está fijo 14, la fila 14, siempre va a multiplicar por la fila 14 y también acá abajo por la fila 14. B14 por B10, que es lo que necesito. No fijo B, porque si no, cuando copio a la derecha, todo me multiplicaría por la alfalfa, porque sería siempre en B. Si se dan cuenta, B no está fijo, solamente 14, que es la fila. Esto ya los puedo copiar hacia la derecha y ya tengo todos estos valores, ¿de acuerdo? Y con este de acá puedo sumar y ya muy rápido tengo ahora sí calculados, planteados aquí las mismas ecuaciones que antes estuve haciendo algebraicamente, pero ahora planteadas dentro de la computadora. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese caso, entonces, ya. Y ahora tenemos acá las restricciones, ¿sí? Me dice que en total de la tierra que se usa solamente puede ser 150. Voy a copiar la de arriba, ¿sí? Y luego me dice que el agua, esta ya la copié arriba, la puedo copiar hacia abajo. Me dice que deben ser 6.500 metros cúbicos de agua, 1.500 días hombres, 720 horas de tractor y hasta 320,000 pesos. La estoy tomando de acá arriba y están hacia acá abajo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y bueno, obviamente la utilidad no tiene una restricción. Ese esperemos que llegue al valor máximo. Muy bien. Esta es la segunda parte. Suele ser la parte, digamos, que les complica un poco más estructurar el problema, pero la que sigue es realmente, bueno, es más sencilla y ya vamos a recoger lo que fuimos viendo antes, los conceptos previos. Para resolver este problema necesitamos una herramienta de Excel, un complemento que se llama Solver, que no siempre está cargado en las computadoras, pero cuando no está cargado, tendríamos que ir aquí a Archivo. Esto está quedando grabado, recuerden, por si quieren verlo. En Opciones y en Complementos, iríamos a Administrar complementos de Excel y luego nos mostraría aquí y Solver debería estar seleccionado. Si no está seleccionado, hay que seleccionarlo para que lo cargue. ¿De acuerdo? Esa es la herramienta que vamos a utilizar. Y una vez que lo hemos seleccionado, aparece aquí en Datos y acá en Solver. ¿Sí? Hacemos clic en Solver y nos va a aparecer entonces este cuadro, que vamos a ver que nos pregunta las cosas en el lenguaje que ya aprendimos hace un rato a revisar la teoría de la técnica. Dice que hay que establecer el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este problema? Maximizar la utilidad. ¿Dónde está la utilidad? ¿En qué celda? En la fila 20, Fila 20 y qué columna? J. J, en J no hay nada, ¿Está cerrado? Ah, no, en F. en F, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, aquí está la suma de la utilidad que nos da cada uno de los cultivos. Entonces, la utilidad total está en F20, ¿de acuerdo? Y nada más seleccionamos. Y luego me pregunta, ese es establecer el objetivo. El objetivo debe ser máximo, mínimo o igual a algo. Máximo. Maximizar. Para los problemas de costos de balanceo de dietas utilizamos mínimo, aquí utilizamos máximo. ¿De acuerdo? Y luego me pregunta, ¿qué celdas? ¿Dónde están mis variables? ¿Dónde están mis incógnitas? ¿Cuáles son las celdas que va a estar cambiando para obtener el resultado? ¿Cuáles son las actividades? Las que están en verde. Las hectáreas sembradas. Entonces vamos a seleccionar estas. Ahí, estoy seleccionando dos. Ahí están. ¿Sí? Esas son las que vamos a estar cambiando. Y luego me dice que esto está sujeto a las siguientes restricciones. ¿Sí ven? ¿Sí? Como escribimos allá, dice, bueno, sí, pero ¿a qué restricciones está sujeto? Y entonces aquí tenemos un botón para agregar restricciones, cambiar o eliminar restricciones. Vamos a ponerle agregar una restricción. Y entonces lo que le vamos a decir es que, por ejemplo, el total de las hectáreas, este valor que estoy seleccionando que está en F15, la suma de las hectáreas,
debe ser, y aquí dice mayor, menor o igual como querramos, debe ser menor o igual a 150. 150 y seleccionamos la que está a un lado, ¿de acuerdo? Ya metí una restricción. Ahora vamos a agregar otra restricción. Está vacío. ¿Cuál de problema está vacío? Ah, no. Este está mal. Metí dos veces F15, F15. Entonces debe ser F15 menor o igual que G15. Agregar. Y me vacía el cuadro y vuelve a quedar para meter otra restricción. Como todos los casos, el total debe ser menor o igual a la restricción. Yo puedo meterlas todas de una sola intención y es lo que voy a hacer. Voy a decir que estos cuatro, tanto el agua como la mano de obra, como el tractor, como el dinero, obviamente la utilidad no, porque esa no la queremos restringir, de F16 a F19 deben ser menor o igual de G16 a G19. Deben ser todos menor o igual, ¿de acuerdo? Y como ya ahorita no voy a meter más restricciones, le voy a dar aceptar. ¿Sí? Y ya tenemos ahora el cuadro en aceptar. Y aquí tengo el... bueno, ya me regresó al cuadro. Aquí me propone varios métodos de solución. Solver puede solucionar no solamente problemas de programación lineal, sino para programación cuadrática, paramétrica, y utiliza otros métodos. Pero nosotros vamos a utilizar el método de programación lineal, este Simplex LP, que es Lineal Programming, o sea, programación lineal. Podríamos seleccionar otros métodos, pero aquí vamos a seleccionar el de programación lineal porque este nos va a dar unos datos que necesitamos al final. ¿De acuerdo? Y aquí tiene unas opciones, normalmente no las ocupamos, pero, por ejemplo, dice, en todos los métodos, la precisión, el tiempo máximo que puede tardarse en resolverlo, en fin. Esto normalmente no lo ocupamos. En este caso, es un modelo que lo soluciona muy, muy rápido. Y otra cosa que es importante, yo había hablado antes que una condición era la no negatividad. No me puede dar valores negativos, no puede desembrar. No puede sembrar menos 10 hectáreas. Entonces dice que las convertir variables sin restricciones en no negativas, esta siempre tiene que estar seleccionado porque no sería posible para un modelo de programación lineal. Y ya es en realidad todo lo que tenemos que hacer. Le voy a dar resolver y mediante su propio algoritmo, Excel busca y dice Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. ¿De acuerdo? Y le voy a dar aceptar. Y me propone esta solución. Aquí esta solución, no sé, estoy seguramente utilizando un dato, unos valores que modificamos, pero vamos a ver ahí. ¿Qué es lo que me propone? Sembrar maíz y papa. Solamente maíz y papas, ¿sí? Ahí está muy grueso ahora esto. Solamente maíz y papas y los otros no. Voy a hacer menos grueso. Ok. ¿Sí? Y me propone, me dice que debo sembrar 136 hectáreas de maíz y 10 de papas y que con esas, en total 146, que voy a cumplir todas las restricciones porque fíjense, la tierra la cumplo, el agua lo cumplo, ocupo 6,190, yo tenía 6,500. La mano de obra la ocupo al límite, el tractor lo ocupo al límite y el dinero lo ocupo al límite, ¿sí? Y con esto obtengo una utilidad de 1,251,000 y el modelo, de manera matemática, esto es así como una de esas verdades, una verdad matemática es absoluta, pues, el modelo les garantiza que no hay otra combinación, ninguna otra combinación que produzca una utilidad más alta cumpliendo estas restricciones, ¿de acuerdo? No hay otro. No hay ninguna otra solución que te pueda dar una utilidad mayor. Es una garantía matemática, pues, o sea, no puede haber otra solución que sea mejor que esta, dado estos datos que estamos viendo ahora.
¿Sí? Y está increíble, ¿no? Porque con 320,000 pesos, nos pagamos los 320,000 pesos y nos queda 1,251,000. Bueno, sí y no. Ah, digamos que, recuerda que aquí en la utilidad ya estoy poniendo los costos, ¿sí? Es probable que aquí puse todos los costos, probablemente ahí no estás metiendo cosas que ya tienes, por ejemplo, el agua, la tierra, no estás poniendo su costo, alguna mano de obra que ya no la estás metiendo. Estás sacando ahí solamente la utilidad, ¿sí? No estamos haciendo aquí la net de la empresa, sino que este valor incluso lo tuvimos que calcular nosotros antes. Y esto es el dinero, es lo que tengo ahorita para sembrar, ¿sí? A lo mejor mis costos son otros, pero eso nada más lo que necesito para sembrar cada hectárea. ¿Sí me explicó? No estamos en ese, no estamos sacando conclusiones sobre la rentabilidad. Estamos sacando conclusiones sobre cuál es la mejor combinación posible, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué creen que pase si cambian los costos de los insumos y entonces se eleva el costo? ¿Qué pasa si se eleva, si cambia el costo de los insumos del maíz, de la alfalfa? No, pues, igual todo va a variar. A lo Entonces, mejor y ya cambia la rentabilidad de que se siembra más alfalfa y menos maíz. por ejemplo, si la alfalfa se puede vender más cara, podría ser que ahora convenga sembrar alfalfa y no otros. Y estamos viendo cómo existe ahí una relación entre producto a producto y que va a cambiar simplemente por los precios. ¿Qué pasa si los insumos que se utilizan para el maíz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si es más caro el fertilizante del maíz o la semilla del maíz? Pase. Entonces, la utilidad disminuiría. En lugar de 8,100, su utilidad disminuiría y al disminuir, seguramente cambiaría también la mejor solución posible. Pensé que tocaban, pero no. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora cómo estos cambios pueden estar afectando la solución final. Pero para ello, nosotros lo que vamos a hacer, bueno, primero ya comprobamos que efectivamente esta solución cumple las restricciones que le pedimos y yo les digo que esta solución es matemática, tiene una garantía matemática, no puede haber otra combinación que sea mejor, ¿sí? Ahora, lo que queremos ver es esta solución, hasta dónde se mantiene tal cual. Y para ello vamos a hacer algo que aquí lo vamos a hacer apoyados con el programa, pero en todos nuestros análisis, siempre vamos a hacer un análisis de sensibilidad. Porque esta solución está dada con los datos con los que yo le metí al modelo, pero no tengo una bola de cristal para saber que la alfalfa al final me la van a comprar ese precio, para saber que los insumos no van a cambiar de precio, en fin, para varias cosas, no sé. Entonces, a mí me interesa no solamente tener la mejor solución dado estos números, sino saber qué pasa y si otras cosas ocurren, qué es lo que va a pasar, ¿sí? Voy a volver a pedirle que lo resuelva. Como ya está resuelto, no va a ser nada más. Le pido simplemente resolver, pero lo que quiero es aquí pedirle el informe de sensibilidad, ¿sí? Le voy a pedir el informe de sensibilidad, le voy a dar a aceptar. Y acá abajo me está construyendo. Ya había otros, pero yo voy a tomar el 3, que es el último que hizo. Y aquí me está mostrando el informe de sensibilidad con base en el cual vamos a analizar la solución. ¿De acuerdo? Vean. Lo que me está diciendo es que el valor final en el que terminó la actividad, hectáreas sembradas de alfalfa fueron 0, hectáreas de maíz 136, 0 de avena y 10 de papas. ¿De acuerdo? Y me está diciendo que tiene un costo reducido. Bueno, vamos aquí al coeficiente objetivo, que es, ¿se acuerdan cuál era el coeficiente objetivo? Es
este de aquí, la utilidad que deja cada una de las actividades. ¿Se acuerdan? Por eso dice coeficiente de la función objetivo. Estos son los coeficientes objetivos. ¿Sí? Entonces, el coeficiente objetivo del alfalfa es de 8,833. Y el resultado final fue sembrar 0. Y aquí dice que tendría que disminuir. El costo reducido implica que tendría que reducido y negativo tendría que incrementar. ¿Qué tendría que pasar con la alfalfa para que la incorpore como solución? Aumentar o disminuir su utilidad. Aumentar. Ajá. ¿En cuánto tendría que aumentarla en este valor? Es un valor muy raro, ¿eh? No sé por qué, ahorita voy a checar bien si hay algún error. Pero dice que tendría que aumentarla en 4.54 a la 13, exponente a la 13, para que lo pudiera incluir. Se me hace muy raro, ahorita vamos a checar qué es lo que está pasando. Vamos a, déjenme pasar a la avena. La avena no la incluyo, ¿sí? Y la utilidad de la avena era 6,100. Dice que tendría que incrementarse en 14 para que la pudiera incluir. Esto quiere decir que con 14 pesos que se incrementara la utilidad de la avena, ya sea porque la venda más cara o porque se reduzcan los costos, ya sería rentable incluir la avena en la solución. Es lo que nos está diciendo, ¿sí? Y también nos está diciendo que, por ejemplo, en el caso de las papas, poner 10 hectáreas es lo mejor, a menos que su utilidad disminuya en 140. Perdón, no. Dice que cuando aumente en 140, en lugar de 10, muy probablemente vamos a tener que sembrar más. Y que podría disminuir en todo esto y de todas maneras se seguiría increyendo las papas. Lo que me dice es cuáles son los límites de esta solución. Esta solución que obtuvimos sigue siendo la mejor siempre y cuando el coeficiente objetivo no se modifique dentro de estos límites. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo el problema. Ya vi aquí es a la menos 13. Esto es una fracción, es casi nada lo que tiene que incrementarse. Ahorita vamos a verlo acá. Bien. Vamos a regresar, a ver, vamos a jugar primero con la alfalfa. Creo que la alfalfa la habíamos cambiado, por eso aparece este valor. Tiene un margen de utilidad de 8,832. Según lo que dice ahí, es con casi nada. Debería incluirlo porque, ¿cuánto es? A ver, ustedes díganme. ¿Cuánto será 4.54 a la menos 13? ¿0.000000 algo? Vamos a hacer esto. La utilidad de la alfalfa, vamos a incrementarla. Bueno, creo que sí. Voy a ponerlo en 9,000. Permítame ponerlo en 9,000 para ver algo. Ese valor es 0.0000002872. Ok, vamos a ver. Voy a regresar. Ay. ¿Qué tenía yo? ¿8,000 qué? Bueno, lo tengo aquí. Ahorita les digo. 8,832. Entonces vamos a ponerle 8,833. A ver qué hace cuando incrementamos. Ahorita no lo está incrementando porque no lo está poniendo porque tiene poca utilidad. Vamos a ver si aumentamos su utilidad, cuánto debería estar agregando. Le vamos a dar resolver. Y vean, simplemente con el hecho de aumentar. Ay, ¿qué hice? ¿No? No, es que lo regresé. Ok. Resolver. Aceptar. Fíjense, solamente con subirle un peso, como es una fraccioncita muy pequeñita, es más, podría, en lugar de haberlo aumentado
88.32 a 33. Vamos a ponerle 0.001, ¿sí? Que es más que lo que tú calculaste ahorita, Carlos. Ajá, ¿Sí? sí. Y la solución no tendría que ser 0. Miren, ya con ese punto nada que agregamos, ya cambia la solución. ¿De acuerdo? O sea, está haciendo el análisis de sensibilidad muy limitado, muy sensible. Vamos a regresar. Me voy a poner aquí un valor para que meta más alfalfa. Voy a poner 9000. Y ahorita vamos para que veamos cómo funciona, ¿no? Bueno, miren, con 9000 sigue siendo 5 hectáreas, 132 de maíz y 889 de papas, ¿no? Ahorita, con base en le voy a pedir el análisis de sensibilidad, uno nuevo, resolver, nuevo análisis de sensibilidad, aceptar y reviso el cuarto, ¿no? Vamos a ver cómo ahora el valor final de la alfalfa fue 5, no tiene costo reducido porque ya se incluyó, pero tiene permitido aumentar hasta 720 y reducir hasta 168. Si el coeficiente objetivo, que son 9000 de la alfalfa, se aumenta hasta 9720, 9721, ya debería agregar más alfalfa. Y si de 9000 se reduce 168, debería agregar menos alfalfa. ¿Sí? Esos son los límites dentro de los cuales la solución se mantiene válida. Y el maíz, por ejemplo, que tiene 8100, para que en lugar de 132 hectáreas agregue más hectáreas, tendría que pasar de 8100 a sumarle 233, o vean, con que reduzca solo 25 pesos, entonces ya 25, 26 pesos, entonces ya tendríamos que tomar otra decisión. Ya no sería 132 hectáreas, sería otra distinta. La avena, como vimos antes, no la está incluyendo, y para que la incluya, los 6100 tendría que incrementarse en 23.33, 23.35, ya debería permitir que se incremente la alfalfa. Y La en avena. este caso, perdón, la avena. Y en este caso, como no la está metiendo, ¿sí? Es la única que no está incorporando. Si con 6100 no la mete, puede reducir todo lo que quiera. Este número, y 1 exponente a la 30 es un infinito, pues. Porque aún valiendo 0, puede disminuir. Si con 6100 no la mete, si reduce, menos la va a meter. ¿De acuerdo? Entonces, por eso implica que puede ser infinito. En el caso de las papas, con que dejara 210 pesos más, o fíjense, para no meterlas, tendría que reducir muchísimo, casi a la mitad, 7260. Casi aquí me está diciendo, las papas es obligado que por lo menos metas 8 hectáreas, ¿sí? Porque va a ser difícil que no las meta, ¿eh? Tendría que reducir mucho. Y con los otros habría que tener cuidado. Yo estaría jugando un poco con la avena, porque 23 pesos es una proporción muy pequeña, y a lo mejor sí lo puedo lograr con algunos ahorros y me puede dar una solución que sea viable. ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando estamos planeando? No agarro la primera solución y voy y la implemento. Agarro mi análisis de sensibilidad y empiezo, como yo soy el que conoce el mercado, sé en dónde puedo ahorrar, sé a lo mejor cuando mis cálculos no son tan precisos, donde puede haber varias volatilidad, yo hago varios planes con ayuda del análisis de sensibilidad, y entonces ya tomo una decisión para llevar a cabo, porque esta decisión va a durar un año por lo menos, que es un ciclo, pues, ¿no? Y tú tendrías que saber si te conviene, pero muchas cosas que van a pasar a lo largo del año no vamos a saber, y por eso es necesario hacer varios planes y entre ellos elegir. Aquí en tarea les voy a pedir algunas preguntas, por ejemplo, que estemos comprobando pues que efectivamente las papas o la avena, que comprobemos estos límites, ¿sí? Que efectivamente están funcionando, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo hacemos? Pues regresando aquí y cambiando algunos datos. Vamos a hacer uno más, por ejemplo, vamos a pedirle que meta más alfalfa. Vamos a pensar que la alfalfa sí podría yo aumentar su beneficio, ya sería mucho, sería casi 10% más, que es bastante, que aumente 720. Pero vamos a ver qué pasa, cuánta alfalfa hay que sembrar si aumentáramos de 9000 a 9721 pesos la utilidad, ¿no? Entonces aquí ya lo podemos cambiar de la alfalfa de 9000
a 1721, que ya se pasa el 720 que me dice el análisis de sensibilidad. Y vamos a solver, simplemente damos resolver. Y como vemos, pasamos de, ¿cuántas teníamos? 8, 11, 8. No, creo que cuántas teníamos, a 40, a ver, voy a regresar, cancelar. Eran 5, 5. teníamos 5, y de 5 ahora pasamos a 40, ¿sí? Con ese precio. Vemos cómo el análisis de sensibilidad efectivamente está funcionando. Sí funciona como dice que debería de funcionar, ¿sí? Entonces, bueno, ya comprobamos el análisis de sensibilidad. Cuando veamos dietas, eso les dice para ustedes para los ingredientes. ¿Con cuáles ingredientes, con poquito que cambie, ya deberían reformular su dieta si quieren el mínimo costo? ¿Y cuáles ingredientes van a meter sí o sí? Siempre, pues, ¿no? Porque son ingredientes que son difíciles sustituir. Eso lo vamos a ver con detalle ahora que apliquemos el método al balanceo de raciones. Voy a regresar al análisis de sensibilidad para ahora analizar esta parte. ¿Sí? Insisto, vamos a hacer algunos ejercicios con esta primera parte. Aquí lo que me da es datos de aquellos insumos de aquellos productos que no se incorporaron. Aquí en este caso, aquellos que se agotaron al límite, perdón. Ok. La tierra no se agotó al límite. Tengo fueron 146 hectáreas las que se siembran y la solución, la restricción es de 150, ¿de acuerdo? 146 ocupadas es el valor final y la restricción son 150, ¿sí? Ok, aquí lo que me está diciendo es que yo ya podría tener toda la tierra que yo quiera, infinito de tierra. De todas formas, mi solución final va a ser 146. ¿Por qué ya no puedo sembrar más tierra? Aunque tuviera toda la tierra del mundo. Por los demás limitantes, ¿no? Los Que es demás la recursos ya no tengo, pues ya no tengo con qué sembrar más, entonces ya. Y dice que solamente podría, estos 146 van a seguir siendo el mejor valor, a menos que 150 reduzca en 355. Obviamente, cuando reduzca en esto, ya no voy a alcanzar a tener los 146 y tendrías que reajustar. Es decir, aquí no me dice mucho más, pero los que sí tienen mucho sentido son aquellos recursos que agotamos al límite, como por ejemplo, la mano de obra, ¿no? La mano de obra la agotamos al límite, son 1500 tenía disponibles y se ocuparon, y tenía disponibles 1500 y se ocuparon 1500, ¿de acuerdo? Y me dice que tiene un precio sombra de 360, que este precio sombra aplica dentro de estos límites, ¿sí? Ahorita los explico. Recuerden, la restricción era 1500 y dice que los límites son 11.11 para arriba y 70 para abajo, ¿de acuerdo? Disminución de 70 e incremento de 11. ¿Qué es lo que me está diciendo? Lo que me dice es que por cada unidad de este insumo que yo disponga, en este caso por cada día hombre que disponga, ¿sí? La utilidad de la empresa, el aporte marginal, ¿no? El producto marginal de esa unidad, ¿sí? Va a ser de 360, ¿sí? La utilidad se va a incrementar o disminuir, se va a modificar en el precio sombra dentro de estos límites. De tal manera que si yo dispongo, si yo no contara o reduzco de 1500 a 1500 a 1430 la mano de obra, se va a disminuir la utilidad de la empresa en 70 por 360. ¿Sí? La utilidad de la empresa se va a modificar. Estamos viendo aquí el ingreso marginal que genera cada unidad de insumo. ¿Sí se acuerdan? El valor del producto marginal que vimos antes es lo que estamos viendo aquí dentro de ese límite. 11 para arriba y 70 para abajo.
¿sí? Porque es una parte de la curva. La curva tiene una pendiente. Cuando cambie la curva, va a tener otra pendiente y va a tener otra pendiente. Entonces estamos tomando una parte de la curva, ¿sí? Y ahí nos están mostrando el valor del producto marginal que vamos a obtener. ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Me dice que hacia arriba podría, si tuviera yo 11 jornales más, yo podría incrementar en 11 por 360 la utilidad de la empresa. ¿Hasta cuánto podría pagar un jornal adicional en la empresa? 360. Hasta 360, porque por arriba el costo del insumo sería mayor que el valor del producto marginal, ¿sí? Y ya no me convendría seguir para adelante. Básicamente estamos, si pasamos hacia adelante, estaríamos llegando a, bueno, estaríamos pasándonos del punto de mayor eficiencia económica, ¿de acuerdo? Y hacia abajo también. Si alguien me dice, oye, si yo fuera a vender mano de obra, si la fuera a destinar a otra actividad o a rentarla en otro lugar o a no contratarla, ¿hasta cuánto me convendría a mí, por ejemplo, venderle mano de obra a alguien más o ocuparla para otra? ¿Cuánto tendría que producirme de riqueza la mano de obra? Hasta 70 unidades, por lo menos 360, ¿sí? Porque es lo que yo estoy dejando de ganar. Entonces, si alguien me dice, oye, préstame tus trabajadores 70 días de trabajo, órale, págame 500, ¿sí? Estoy perdiendo 360, pero estoy ganando 500. ¿Me explico? Es lo que estamos haciendo, estaríamos aumentando la utilidad total, ¿sí? Vamos a ver si efectivamente eso es cierto, ¿de acuerdo? Vamos a ver si efectivamente ocurre. Vamos a hacerlo con la mano de obra, esta que está aquí. Y vamos a utilizar el precio sombra de 360 y las 70, hasta 70, vamos a utilizar 70 unidades, 70 días sombra, ¿no? Entonces voy a... Aquí nada más para que me quede un poquito más claro. Entonces está como dando por hecho que esos 1500 días de mano de obra se están pagando en 360 pesos cada uno. no, el precio sombra es solamente para ese rango, en una parte de la curva. Acuérdate de la curva no tiene la pendiente misma en toda ella. Entonces, en esa parte que estamos analizando, la mano de obra, su producto marginal es 360. Ok. Pero en otra parte de la curva va a ser distinta. Estamos evaluando solamente esa parte marginal. ¿De acuerdo? Ok. Es la productividad. No es lo que me cuesta. Es lo que genera de riqueza el producto marginal y ya después poniéndole precio, el valor del producto marginal que genera esa cantidad de mano de obra en ese rango. ¿Sí? Fíjense, vamos a pasarnos entonces acá. Y vean, aquí está la utilidad. Y esta utilidad, si son 360 por hora por 70, sería 25,200 pesos más. ¿De acuerdo? Y 25,200 más esto me daría 1,277,733.33. Es lo que yo esperaría que quede la utilidad si tuviera 70 horas más de más, digo, perdón, es para abajo, ¿ah? Entonces para Perdón, abajo. es para abajo, entonces menos. No. Serían estos menos esos 5,000 si yo dispusiera de menos 70 jornales. Si yo agarrara 70 jornales y ya no estuviera disponible, el análisis del precio sombra me dice que la utilidad total se disminuiría en 360 por 70 días, ¿sí? Y que al restárselo a la utilidad que tenía antes quedaría en 2,227,000. ¿Estamos de acuerdo ahí? Este ¿Sí? valor, ahorita que vuelvo a plantear el problema, lo que va a ocurrir es que si cambia este de arriba, va a cambiar este. Entonces lo voy a dejar fijo, lo voy a copiar y lo voy a pegar como un valor para que ya no dependa de la fórmula. ¿Qué dice? No quiero.
Ok. Ok. Como verán, aquí el valor ya no tiene una fórmula, ya es un valor fijo. Acá arriba aparece que ya es un valor, porque copié y lo pegué como un valor, no como una fórmula. Entonces, ahora en la cantidad de mano de obra que eran 1500, 1430. serían 1430, ¿sí? Y al cambiar esto y volver a plantear el problema, resolverlo, debería darme el valor que calculamos ahorita, ¿no? Entonces voy a datos, a solver, y sin cambiar nada, lo único que estoy cambiando es el valor de entrada. Le voy a dar resolver, encuentra una solución, le digo que la acepto, y vamos a ver que este valor y este valor son exactamente iguales. Ya lo habíamos predicho con base en el precio sombra. ¿Sí ven? ¿Sí? Ujú. Entonces, este análisis de sensibilidad, los precios sombra que tenemos acá, también corresponden, también son reales, pues me está indicando, como vimos, el valor del producto marginal de ese insumo en esa parte de la curva nada más. Cuando cambie la pendiente, pues va a ser distinto. Si seguimos modificando, vamos a poder encontrar también, preguntarle otras cosas al modelo. Ahí nos serviría para eso. En el caso de la mano de obra no tiene tanto sentido, pero vamos a pensar en el dinero, el uso del tractor. En el dinero está impresionante. Puedo pagar hasta un interés del 200% por tener más dinero. ¿Sí? Y no podría prestar nada. Fíjense. Vamos a ver en el dinero. Este precio sombra es 2.01. ¿Sí? Por cada peso que tengas, ¿sí? Que metas más, te va a dar 2.01. Un peso más te da 2 pesos.01. Es un momento que te conviene invertirle más dinero. ¿Hasta cuánto? A 11,291, por lo menos, hacia arriba. Si yo tuviera 10,000 pesos más, cada peso me daría 2.01. ¿Sí? De tal manera que voy al banco y el banco me cobra una tasa del 20% por ese dinero, a mí me conviene porque cuando yo lo meta a la empresa me va a dar un rendimiento del 200%. ¿Sí? Cada peso, mientras que el costo en el banco a lo mejor es del 20 o hasta del 30%, que ya es caro, pero me estaría conveniendo hacerlo. ¿Sí? Es lo que me está diciendo. Y al revés, si alguien me dijera, oye, préstame dinero, y yo te voy a prestar dinero, tendría que pagarme un interés que estuviera por arriba de lo que ese dinero me da en la empresa. Pero en la empresa ese dinero te está dando el 200%, el 2.0 en unidades, pero sería el 200%. Tendría que cobrarle una tasa altísima. No te convendría sacar dinero dentro de ese margen. Recuerden que es ese margen porque estamos en una parte de la curva y cuando se mueve es otra parte y otra pendiente y tendríamos que analizarlo distinto. ¿Sí? Algunos de estos les voy a poner también en el ejercicio para que ustedes lo repitan y también puedan ver si quedaron claros el concepto del costo reducido y del precio sombra, ¿sí? Que es con los que analizamos la solución, la primera solución que nos da un modelo de programación lineal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, doctor. ¿Cómo ven? Lo que les voy a hacer, voy a rescatar, estoy seguro que estos valores que tengo aquí no son los originales del problema porque eso seguramente ya los modificamos. Voy a poner los primeros y se los voy a subir para que ustedes los repitan, ¿sí? Y les haga yo algunas preguntas que tengan que responder con el análisis de sensibilidad. ¿De acuerdo? Y la siguiente clase veremos dos problemas más, uno de abastecimiento como el que utilizaron inicialmente para diseñar la programación lineal de abastecer frentes de batalla, que en otros no van a ser frentes de batalla, y el de balanceo de raciones a mínimo costo, que es una de las cosas que típicamente nos es muy útil. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, 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 doctor. doctor. Muy bien. Oiga, Entonces, mande. bueno, no, termine No, su no, idea y yo le yo pregunto. nada más iba a mencionar esa parte que sería la tarea y ya con eso continuamos la siguiente clase. A mí con el ejercicio
no me quedó muy claro qué es lo que teníamos que entregar. Vi el video, vi el Pase. archivo, hice